Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Cayó y soy la directora ejecutiva de En órbita. Junto a RIDEC, que es la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias, hemos organizado esta serie de charlas llamada Ciencia Amante, con el objetivo de que te enamores de la ciencia. Cada 15 días te ofreceremos una charla conversatorio a cargo de una científica que te explicará de manera simple diversas investigaciones muy interesantes. Hoy día tendremos a Adelina Castillo Morales, quien nos hablará de mirar el pasado a través de las conchas de los moluscos. Esta ciencia se llama esclerocronología. Me salió. Adelina es bachiller en biología pura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene una especialización profesional en gestión ambiental y evaluación del impacto ambiental y una maestría en ciencias del mar por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se ha desarrollado en ecología y taxonomía de moluscos, oceanografía y biogeociencias, paleoceanografía, esclerocronología, climatología actual y del pasado. Ha trabajado para proyectos de cooperación internacional de investigación como cisticercosis en el Perú, paleotraces y Magnet 1. También cuenta con experiencia en docencia universitaria. Actualmente es asistente de investigación para el proyecto Magnet 2, realizando técnicas de esclerocronología en moluscos bivalvos del Mioceno, a fin de entender cómo se originaron ciertas condiciones oceanográficas que caracterizan al actual sistema de la corriente de Humboldt. Esperamos que encuentre su charla tan fascinante como nos ha parecido a nosotras. Tenemos en pantalla a Camila Suárez, de RIDEC, y a Gisela Orjeda, presidente de En órbita, quienes luego de la presentación harán unas preguntas antes de pasar a las consultas de todos ustedes. Adelina, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Marcela. Buen día con todos. Es un gusto poder saludarlas esta mañana y poder compartir un poco de lo que actualmente estoy desarrollando. Y bueno, espero que sea del agrado de todos. Así que, con su permiso, bueno, comenzamos. Como bien ya mencionaron, el título de esta presentación ¿Es posible ver un poco acerca del pasado a través de estas conchas de moluscos? Antes de irnos al pasado, vamos a aterrizar un poco en el presente eh, y empezar por qué es lo que entendemos por clima. ¿Mm? Si nosotros hacemos una visión de cómo está estructurado nuestro planeta y vemos qué lo componen, ¿no? En algún momento hemos visto el ciclo del agua y hemos visto lo maravilloso que es y toda la parte cíclica y todas las cosas que ocurren para que pueda mantenerse ese ciclo del agua. Pero no es el único ciclo que se mantiene en nuestro planeta. Sin embargo, para hacerlo un poco didáctico, vamos a ver que es muy parecido. Si vemos aquí, vamos a ver el mar, vamos a ver las montañas, vamos a ver el continente, las plantas y todo aquello que lo compone, incluido nosotros también, que ya formamos parte de este sistema. Dentro de esto vamos a ver, van a ver flechitas que están ingresando, flechas que están saliendo y unas que tienen flecha arriba y flecha abajo, ¿no? Las que están ingresando son aquellos elementos, componentes que están influenciando a ese lugar, los que salen son aquellos que están emitiendo algo desde sí, y las que tienen la doble cabecita son aquellas en que está habiendo una interacción entre ellas. Entonces, en general, vamos a ver que todo este sistema está interactuando entre sí y está siendo influenciado por muchos factores, como el señor Sol que está por ahí, y a la vez van a hacer todo esto a fin de poder mantener un equilibrio, de poder mantener lo que nosotros llamamos como clima, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿qué es el clima? El clima se lo define de manera muy general como un conjunto de condiciones atmosféricas, ¿no? Que están en la atmósfera, que son particulares, que son propias de cada lugar. En este caso puede ser una región, un país, una ciudad, etcétera, ¿no? Y para resumirlo, vamos a entender que los elementos que conforman este clima van a ser algunos como la temperatura, la humedad, precipitación, vientos, nubosidad, presión atmosférica. Y todos estos elementos se van a ver afectados por ciertos factores que son la altitud y latitud, de donde se encuentra, por ejemplo, la región o la ciudad,
La continentalidad, es decir, qué tan cerca o alejada se encuentra del mar. La orientación, o sea, en qué posición del planeta en cuanto respecto a los puntos cardinales se encuentra. El relieve, ¿no? Porque vemos que no todo es plano. La radiación solar, qué tanta radiación solar incide en ese lugar. Y las corrientes marinas en el caso del mar. Pero, ¿qué conocemos actualmente sobre el clima? Para empezar, tenemos que ver que tiempo y clima no son lo mismo. A menudo lo confundimos porque más se habla del tiempo que del clima. El tiempo es el instante en el que estamos ahora. Por ejemplo, si revisamos nuestro celular, la aplicación nos dice que estamos a 23 grados, por ejemplo, ¿no? No digo que eso sea en este momento. Y eso específicamente es el tiempo. Pero el clima es algo más. El clima necesita de un promedio de todos aquellos elementos que hemos visto, de mediciones de esos elementos y el estudio de los factores y cómo han influenciado para poder definir recién qué es el clima. Y esto toma muchos años. De manera general, se conocen a nivel mundial diferentes tipos de clima. Algunos de ellos son el ecuatorial, el tropical, el desértico, el estepario, subtropical, mediterráneo, marítimo, continental y el bien conocido, el clima polar. Actualmente en el Perú se ha definido que tenemos 38 tipos de climas diferentes. Somos bastante diversos incluso en lo que respecta a los climas, ¿no? En el caso de nuestra ciudad, en donde vivimos, que es Lima, para los que estamos en Lima en este momento, por ejemplo, tenemos el tipo de clima 12, que es considerado un clima árido y templado a la vez, con deficiencia de humedad para todas las estaciones del año. Pero, ¿cómo llegamos a definir esto? Gracias a lo que se le conoce como climatología, que vendría a ser el estudio del clima, ¿no? Entonces, la función de la climatología va a ser determinar cómo estas variaciones atmosféricas se van a mover tanto en espacio como en tiempo y las va a clasificar, así como tenemos estas 38 clasificaciones para nuestro país, y las va a clasificar justamente de acuerdo a su localización geográfica y también a cómo evoluciona en el tiempo. Y para poder ver esta evolución en el tiempo, va a requerir de al menos un registro de estos datos y un promedio de estos datos de al menos de 30 años. Para nuestro país, en especial, estos datos pudieron registrarse gracias a instrumentos como este. Este es el modelo de una estación meteorológica. Esta, por ejemplo, es una que se usa para aeropuertos y que básicamente tiene ciertos instrumentos que van a permitir medir justamente estos factores atmosféricos o los elementos que veíamos en un primer momento, que es la temperatura con termómetros, por ejemplo, la radiación solar que se hace con el piranómetro, el panel solar, bueno, en este caso el panel solar, su función va a ser mantener esto prendido, le va a brindar la energía para que se mantenga. Vamos a tener un pluviómetro que va a poder registrar las precipitaciones que se den. Y toda esta información que se está obteniendo va a funcionar con un software que se llama, en este caso, Modbus Slave, que va a registrar estos datos y mediante conexiones con programas que están en una computadora de un lugar en especial, van a ir guardando estos datos, registrándolos para luego poder promediarlos, ¿no? Y esto se hace de manera automática. Es muy curioso porque manda la señal y le dice, tómame los datos, lo toma, lo envía y lo va registrando, ¿no? Y con todos estos datos es que se pudo registrar, en el caso de nuestro país, a partir recién del año 80, qué números teníamos para cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber qué hubo antes de 1980? Porque nosotros estamos aquí hace mucho tiempo atrás, no solo recién desde esa época, ¿no? En un principio tenemos, cuando hablamos de antes, vamos a decir qué tan antes, primero vamos a empezar por cientos de años, no nos vamos a ir tan lejos. Entonces, antes de esto tenemos registro histórico, que afortunadamente lo hemos podido todavía rescatar. Gracias a periódicos, libros y mucha información que se pudo guardar en bibliotecas sobre qué
que pudieron nuestros antecesores saber, conocer sobre la meteorología, un poco sobre los alcances del clima, y esos aportes han sido los que han permitido que hoy conozcamos cómo funciona nuestro clima, ¿no? Entonces vamos a tener ciertas anécdotas interesantes en esta historia que ha sido registrada de manera histórica, y vamos a ver que para 1709 hubieron las primeras observaciones, pero instrumentales, ¿no? Se pudo medir, por ejemplo, en expediciones que hubieron en el mar, se pudo medir la presión, porque ya existía una especie de barómetro en ese momento, un barómetro de mercurio. Se pudo anotar esa información. Para 1721 ya se hacía una publicación, o sea, ya se divulgaba estos datos en un periódico en una sección del periódico que se llamaba El Conocimiento de los Tiempos, gracias al señor Pedro Peralta. Y más tarde, unos 35 años más tarde, ya estos registros se pudieron hacer más o menos anuales, no estrictamente, pero sí anuales, gracias a que existía un cosmiógrafo, y este cosmiógrafo tenía esta función de poder captar estos datos meteorológicos, ¿no? También se reunió un poco de información oral, lo que decía la gente, lo que observaban las personas, sobre todo cuando habían cambios muy bruscos como el fenómeno del Niño. Y estas personas, ¿no?, describían, bueno, en tal época del año comenzaron lluvias muy fuertes en el norte, que desencadenaron huaicos y que duraron. Y toda esta información, obviamente, ellos lo usaban para poder guiarse en el tema de agricultura, que era la fuente principal de supervivencia en aquel tiempo, ¿no? Pero si nos vamos aún mucho antes de esto, y ya no hablamos de cientos de años, sino de miles de años, vamos a ver que nuestra Tierra, nuestro planeta, tiene una historia bastante larga, 4.000 millones de años, y que dentro de esta historia lo que conocemos del clima no es tan atrás, estamos en eso, esa es la finalidad de poder realizar este tipo de estudios. Y nosotros estamos viviendo en un periodo, vamos a hacerle aquí un close-up, en este periodo de aquí, que pertenece al cuaternario. Y dentro de este cuaternario nosotros estamos aquí, en el Holoceno, que es un periodo cálido de la Tierra, que nos permite poder mantenernos aquí. Y dentro de este Holoceno ahorita estamos en el presente, ¿no? Pero si nosotros queremos retroceder un poquito del presente hasta ahí, ¿cómo lo podríamos hacer? La historia de la climática del cuaternario ha sido posible registrarla gracias a este elemento llamado isótopo 18, que ha permitido gran parte de la información, ¿no? Generar gran parte de la información. ¿Y por qué ha sido trascendental o ha sido interesante poder usar este isótopo 18? Y es que si nosotros vemos la historia del clima en general de la Tierra, vamos a ver que hemos pasado por periodos muy fríos, que se denominan periodos glaciales, y por periodos muy cálidos, que son periodos interglaciales, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí en esta imagen, esta es una curva que se ha hecho de reconstrucción del clima solamente para el cuaternario, vamos a ver que las curvas que están en color seminaranja por ahí corresponden a periodos cálidos, y los que están en celeste van a corresponder a periodos fríos. ¿Qué ocurre? Que este isótopo 18, que es un isótopo que tiene una característica especial, es que es muy estable, es decir, que es difícil que se descomponga y desaparezca, y por todo lo contrario, lo vamos a encontrar en muchas formas reservado en nuestro planeta, lo vamos a ver más adelante. Gracias a este isótopo que ha tenido un patrón, ¿no? Que durante climas cálidos vamos a ver que lo vamos a encontrar en pocas cantidades, en pocas cantidades en las zonas de relieve, en las zonas de continente, y más bien lo vamos a encontrar en grandes cantidades en el mar. Y por el contrario, en periodos muy fríos va a ocurrir lo contrario, ¿no? Que el isótopo 18 va a estar más en acumulaciones de hielo, por ejemplo, y en menor cantidad en el mar.
¿Cómo hemos podido saber esto? Gran parte de lo que sabemos del clima del pasado, gracias a que hemos contado con registros naturales. Algunos de estos registros naturales, y uno de los que ha sido mejor estudiado, es los anillos en los árboles, cuya ciencia se conoce como dendrocronología. Básicamente lo que estudia esto es poder sacar muestras de árboles, ya sean fósiles que lo tenemos, por ejemplo, incluso de manera arqueológica en iglesias, en construcciones de iglesias, o también se puede hacer en árboles vivos, y lo que va a hacer es poder estudiar estas líneas y cómo se han formado. Y se ha encontrado un patrón, ¿no? De que en época lluviosa, por ejemplo, el crecimiento va a ser mayor, en época de sequía va a ser un poco menor y se van a registrar incluso si ha habido incendios forestales y otras señales más, ¿no? También vamos a encontrar otros registros naturales, que son los arrecifes de coral, que han sido muy bien estudiados y que gracias a los datos de isótopo 18 que se han podido obtener de ellos es que se pudo armar en mayor parte esta curva que vimos anteriormente, ¿no? Y lo que se hace también es extraer parte de este coral. No sé si se ve mi cursor, pero que sí, extraer parte de este coral, hacer cortes y vamos a ver que también se forman patrones de líneas. Estos patrones de líneas se pasan por radiografías y estudiando este isótopo se puede llegar a saber aproximadamente las temperaturas en las que vivieron. Y curiosamente estos arrecifes de coral los podemos encontrar fósiles desde hace muchos, muchos millones de años, entonces han sido muy útiles para esto. También se ha usado los testigos de sedimento, y estos testigos de sedimento se han obtenido tanto de las capas de hielo como de lagos, también de sedimentos costeros y también de sedimentos del fondo marino, que es lo que más nos importa en este momento nada más. Básicamente lo que se hace en este proceso es mediante un tipo pistón, como está aquí, retirar una sección por presión, retirar una sección del sedimento. Estos sedimentos se cortan. Después de ser cortados, se los pasa por radiografías, se hacen estudios también y se puede llegar a esto, ¿no? Poder llegar a aproximaciones de temperatura. Pero vamos a tener otros tipos de registros naturales también. Entonces vamos viendo que los registros van desde las capas de hielo hasta el fondo marino, ¿no? Digamos que en este caso tenemos los espeleotemas, ¿no? Que son formaciones que se dan en cuevas. Básicamente es lo mismo, si cortamos uno de estos espeleotemas vamos a encontrar formaciones de líneas y vamos a este punto a darnos cuenta de que hay líneas por todo lado, ¿no? Y qué tan importantes son estas líneas. También vamos a encontrar granos de polen, y estos granos de polen, que muchos de ellos se han fosilizado y sirven actualmente para saber incluso, no solamente sobre el clima, sino para saber cuál era la dieta, por ejemplo, que tuvieron algunas personas en el Holoceno, en la etapa que estamos, pero mucho antes de lo que se puede decir en la historia escrita, ¿no? También tenemos diatomeas continentales, o sea, son diatomeas que están en los lagos, en lagunas. También vamos a contar con otros organismos como los foraminíferos, tienen formas muy particulares, radiolarios, cocolitoforios y también diatomeas que son marinas. ¿Y qué tienen de especial todos estos organismos? ¿No? Tienen de especial la estructura de su cuerpo, que ha permitido que se puedan mantener hasta el día de hoy y nosotros podemos encontrarlas. Pero bueno, hemos hablado mucho sobre todos estos registros naturales y en dónde quedan las conchas entonces, ¿no? Si nosotros muchos de nosotros creo, hemos tenido la oportunidad de pasear por un lugar como este, ¿no? Por la orilla de la playa, y en otros casos hemos tenido la oportunidad de pasear por lugares que están un poco más elevados de la orilla de la playa, ¿no? Vamos a encontrar de que si nosotros hemos estado por aquí, vamos a encontrar organismos entre la arena, que usualmente les llamamos conchas, de moluscos en general, pero hay dos tipos, ¿no?
de estos de aquí, los planos que son bivalvos y estos de aquí que son gasterópodos. Y usualmente lo que hemos hecho es guardarlo, ¿no? Guardarlo y llevarlo para decorar mi casa porque son muy bonitos, ¿no? Pero más allá de ser bonitos, tiene justamente esta particularidad que tienen todos esos organismos que vimos anteriormente, que es el poder mantenerse en el tiempo, ¿no? Haberse podido fosilizar, haberse podido formar parte del sedimento y estar ahí para poder ofrecernos cierto tipo de información. Entonces, si actualmente vemos esto en la orilla del mar, en estos lugares que están más allá del nivel del mar, que se llaman terrazas marinas, son lugares que en algún momento estuvo el mar, ¿no? Porque si retrocedemos un poquito a ver las curvas que vimos, durante los periodos glaciales, usualmente como el agua se congela, va a bajar el nivel del mar. Pero en los periodos interglaciales justamente va a ocurrir lo contrario, va a haber una descarga de agua y por lo tanto van a subir estos niveles del mar. Entonces, en estos procesos de sub y baja y también procesos de levantamiento que hay de las placas en nuestra Tierra, nosotros estamos sobre varias placas y cuando estas placas se mueven es que ocurren estos temblores y lamentables terremotos, ¿no? Debido a estos efectos que hay de levantamiento, muchas de estas terrazas se van a ver expuestas el día de hoy, ¿no? Nosotros tenemos mucho a lo largo de nuestra costa, tanto en el norte como en el sur. Claro que en el sur son más evidentes. Y en estas terrazas marinas, justamente como en algún momento hubo vida, porque ahí estuvo el mar, han quedado los cadáveres, por decirlo así, ¿no? Lo poco que se pudo conservar de estos organismos que en algún momento vivieron, ¿no? Ya en este estado, por supuesto, porque ya muchos de ellos están en procesos de fosilización o ya son fósiles como tal, ¿no? Y estos organismos nos van a poder dar información de cómo fue el lugar donde ellos vivieron, eh, y qué tanto les afectó eso en su patrón de vida, ¿no? En su ciclo de vida. Para poder entender un poquito más sobre estos organismos y ver qué tan útiles son para nosotros en el estudio de cómo se mueve el clima, vamos a ir un poquito aquí a este mapa y entender que nuestras corrientes marinas frente a la costa del Perú son muy curiosas y esa es otra de las grandes curiosidades y grandes ventajas que tenemos en nuestro país. Y es que nosotros tenemos aquí ingresos de aguas muy cálidas, aguas calientes, o le conocen también como la corriente del Niño. Tenemos un ingreso de aguas muy frías, que son lado de la corriente de Humboldt, y que gracias a ellas tenemos a la alta producción de peces y otros organismos que sirven para nuestra alimentación, y que ambas van a confluir entre ellas, van a chocar entre ellas, se van a mezclar, y vamos a tener también una zona intermedia. ¿Qué es importante? ¿Por qué es tan importante o por qué es tan ventajoso tener esta característica en nuestro país? Justamente porque estos moluscos, aparte de que son muy buenos para conservarse en el tiempo, van a distribuirse o van a vivir o preferir vivir en lugares justamente con características especiales, ¿no? Entonces vamos a encontrar especies como la nadara tuberculosa, que es básicamente que es la concha negra, que muchos debemos haber comido nuestro ceviche de conchas negras, ¿no? Que va a preferir aguas muy cálidas. Vamos a encontrar otros, por ejemplo, el Choromitilus chorus, el choro, los choritos a la chalaca, por ejemplo, que prefiere las aguas frías. Y también vamos a encontrar que encontramos mucho en la orilla de playa, y si hemos ido tanto al norte como al sur, la vamos a ver tirada por todos lados, que se llama donas o besulas o palabritas, le llaman también los pescadores, y que ella pues no le importa si está muy fría o está muy caliente, ella se adapta y por eso la podemos encontrar en todos los lugares, ¿no? ¿Por qué es importante esta temperatura que ellas prefieren para poder sobrevivir? Justamente por su ciclo biológico. Y es que cuando ellas se van formando, ¿no? Necesitan que la temperatura esté
adecuada para que ella pueda seguir su ciclo de vida y convertirse en un adulto y vivir al menos los 4 años de promedio que viven la mayoría de estas conchas, de los bivalvos en especial, ¿no? Los bivalvos son estas conchas de acá, ¿no? Y vamos a ver que dentro de esta formación, justamente, lo que le va a permitir que se pueda conservar en el tiempo es que va a tener varias capas que la van a conformar, ¿no? Y que la hacen tan resistente. Entre ellas, bueno, es el manto, que es lo que nos comemos en nuestro ceviche. Después va a venir una capa de nácar. Sabemos que el nácar es muy conocido, es muy querido por muchas en la cosmética para las arrugas. Y después vamos a encontrar esta otra capa, que es la capa prismática, que es aquí donde se va a formar realmente, que es la capa que se va a conservar junto a una parte de la capa de nácar en el tiempo. Y encima tiene otra capa, estas manchitas negras que le ven acá, que se llama periostraco, que vendría a ser una capa orgánica, pero que esa se desaparece muy rápido, ¿no? Y en esta capa prismática vamos a encontrar que va a estar formada por carbonato de calcio. El carbonato de calcio es algo muy común, lo vamos a encontrar en nuestra agua, por ejemplo. Si nosotros nos ponemos a hervir agua, vamos a ver que se forma una especie de sarro de cal en nuestras ollas con las que renegamos. Esa, por ejemplo, es el carbonato de calcio. Y es una sustancia bastante dura cuando se conforma en toda su red, pero también bastante resistente en el tiempo, ¿no? Y este carbonato de calcio tiene formas como esta de calcita o como esta de aragonita. Entonces las conchas van a tener ambas estructuras que van a formar esta capa prismática, van a ser toda una malla, una estructura que le va a dar esa resistencia y que va a permitir que se preserve en el tiempo, ¿no? Y todas las conchas tienen ambos, pero en diferentes cantidades, ¿no? Hay algunas que tienen un poco más de calcita y un poco menos de aragonita, otras que tienen más aragonita que calcita, etcétera. Y habíamos visto que los demás archivos naturales tenían un patrón muy interesante y era que la gran mayoría de estos se guiaban por líneas. Y es que estas conchas de molusco justamente también su estudio ha sido gracias a estas líneas que van formando, que se llaman líneas de crecimiento. Si uno ve una conchita así a simple vista, vamos a ver que hay unas líneas que se marcan, que son bastante notorias y que visualmente nosotros podríamos decir, bueno, esta concha tiene 1 año, 2 años, 3, aproximadamente vivió 3 años antes de que acabara en el estómago de alguien. Pero si nosotros cortamos esta conchita, un corte transversal por aquí, ¿no? Le vamos a hacer un corte transversal, vamos a ver que se van a formar una especie de patrones de líneas, ¿no? Estas líneas de aquí. Y es que esta conchita, espero que se pueda ver mi cursor, su nacimiento va a comenzar aquí. Cuando veíamos el ciclo de vida de esta conchita, comienza por aquí, que se llama umbo. Y conforme se va creciendo, se van a ir acumulando capas, ¿no? Entonces va a crecer una capa, otra capa, otra capa, y se va a formar este patrón que vemos aquí. Si llevamos este patrón o este corte a un microscopio, vamos a ver esto. No sé si es posible, espero que puedan verlo, pero hay un montón de líneas que están formadas y todas estas líneas van a hablar no solamente de cuánto tiempo vivió esta conchita, sino en qué condiciones vivió, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Se van a hacer estudios en donde se van a ver, sabemos que en el mar hay ciclos de marea, ¿no? Que tienen que ver con la influencia de la luna. Y vamos a ver que estos ciclos de marea se van a marcar, ¿no? Vamos a ver algunos, por ejemplo, que están un poquito más oscuritos, ¿no? Unas líneas que están más oscuras, unas líneas que están más pegaditas, otras que están más espaciadas. Muchas de estas líneas van a ir hablando así a simple vista nada más, van a ir hablando de cómo fue ese ambiente mientras ella crecía. Entonces, así a grandes rasgos, cuando vemos las líneas bien pegaditas y vemos unos paquetes ahí de líneas una sobre otra,
quiere decir que hubo un crecimiento rápido de esta conchita, ¿no? Y si hubo un crecimiento rápido, nos ponemos a pensar y decimos, oh, bueno, entonces probablemente hubo buenas condiciones de temperatura, ¿no? Si esta es una conchita que le gusta vivir en aguas cálidas, hubo una buena temperatura para que ella pudiera desarrollarse y crecer, ¿no? Pero luego vemos otras zonas donde las líneas están un poco más separadas. Y pensamos justamente en lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, entonces en este periodo la temperatura no fue la más idónea para ella y por lo tanto no le permitió crecer a la misma velocidad que pudo haber crecido en otras zonas, ¿no? Pero esto es lo que nosotros vemos a simple vista. Pero la ciencia va un poco más allá. La ciencia necesita de datos, ¿no? Para poder decir, para dar aproximaciones un poco más cercanas, no definitivas, pero sí un poco más cercanas, ¿no? Y de eso se trata la esclerocronología, que aunque suena muy feo el término, es justamente poder estudiar estas líneas de crecimiento y tratar de darles una cronología, ¿no? Para esto se necesitan muchas conchas, así como en el clima necesitamos muchos factores para promediar y muchos años para promediar, también se necesita algo aquí. ¿Para qué? Para que esto se pueda convertir en un proxy. ¿Y qué es un proxy? Un proxy es un indicador que nos habla de una temperatura en especial, de cómo de que si yo encuentro esta conchita en tal lugar, yo voy a saber que hay tal temperatura. Y eso es lo que ha ocurrido con todos aquellos organismos que mencioné anteriormente, los corales, las diatomías, los granos de polen y todos ellos. La finalidad ha sido poder convertirlos en proxies que hablen sobre la temperatura, también sobre otros factores, pero en este caso estamos hablando de temperatura, y que podamos compararlos entre ellos y poder saber qué tan cercanos estamos a lo que realmente fue, ¿no? Entonces, cuando nosotros obtenemos datos, lo que se hace es sacar muestras de estas líneas de crecimiento con un microtaladro, se sacan unas pequeñas muestras de ese carbonato de calcio que está compuesto y cada una de esas muestras se las analiza, se analizan las cantidades del isótopo 18 del que hablábamos, se mide también del carbono 13, que es un gran aliado en todo este estudio, ¿no? Y comienzan a hacer curvas, ¿no? Curvas de cómo está esto, para poder comparar si lo que vemos visualmente, digamos, ¿no? Lo que vemos visualmente de líneas muy apretadas que nos hablan de un crecimiento rápido y de repente de condiciones de temperatura muy cálidas, también el isótopo 18 me va a decir lo mismo, ¿no? Y se hacen estas comparaciones con estas curvas para poder entender si realmente estamos cerca o no estamos cerca y afortunadamente se ha visto de que sí, de que se ha podido encontrar una relación en un patrón y en otro, y sobre todo ha sido interesante porque se ha podido detectar anomalías. Anomalías es cuando tú tienes un patrón que sube y baja, pero de pronto encuentras un pico muy alto o un pico muy bajo. A esto se le conoce como una anomalía. Entonces, ¿cuándo ocurren estas anomalías? En nuestro caso, por ejemplo, cuando ocurre el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, ¿no? Y gracias a estos estudios ha sido posible identificar esos picos, esas anomalías, justamente en el estudio de estas líneas de crecimiento. Así que, en general, les podría decir que lo más interesante de aquí es poder ir desde esa conchita que encontramos en la playa o que encontramos en una terraza, observarla y estudiar un poco más y darnos cuenta de toda la información que podríamos obtener de ella. Y recalcando de nuevo, no solamente de ella, sino de todas las demás, pero en este caso ellas son las más importantes en esta exposición al menos. Hay un mundo de posibilidades que se puede estudiar y eso nos permite conocer la historia que no está escrita, la historia que no fue registrada con datos, y nos permite entender un poco más
cómo funciona nuestro clima actualmente, sobre todo porque está siendo muy influenciado por la presencia humana. Se habla actualmente mucho sobre el cambio climático, sobre qué tanto realmente nosotros hemos influenciado en este cambio climático, qué tanto estamos perjudicando nuestro sistema del clima natural y cómo hacemos que el equilibrio justamente se vea desafiado siempre por nuestra presencia o nuestras costumbres como seres humanos aquí. Y bien, los invito a que no solamente siempre nos quedemos en el presente, en lo que hay, porque en algunos casos es importante poder retroceder un poco al pasado, y con eso los dejo con esta frase, para poder entender justamente nuestro presente y sobre todo saber qué esperar del futuro, en este caso de nuestro clima, ¿no? Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Adelina. Tenemos varias personas que nos están viendo, que te están viendo, y ahora nosotros vamos a pasar a hacer un par de preguntas. Estimados amigos, como ustedes saben, estos seminarios y conversatorios los organiza la Asociación Civil en Órbita junto con la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias, ¿no? Así que estamos aquí con Camila Suárez de la red RIDEC. Camila estudia matemáticas y los chicos de RIDEC estudian física, matemáticas, biología, química y todas cosas muy interesantes. Entonces, primero Camila y yo haremos un par de preguntas y luego esperamos preguntas de la gente que te ha estado viendo. He visto que también hay personas que pertenecen a la Academia Nacional de Ciencias que han estado mirando esta charla, así que los invito, por supuesto, a hacer preguntas, aunque esta es una charla de divulgación para el público en general que no tiene formación científica. Pero de todas maneras, son bienvenidas las preguntas de todos los científicos también. Yo tengo una pregunta, Adelina. O sea, entiendo todo lo que tú has explicado para una conchita, pero ¿cómo sabemos que todas las conchas que recoges y analizas pertenecen a la misma época o al mismo lugar y que no han sido conchas que están arrastradas por la corriente y que se depositaron en un sitio al que no pertenecían, ¿no? O de repente humanos o animales desde hace mucho tiempo depositaron unas conchas que no pertenecían a ese lugar y quedaron, vamos a decir, mezcladas conchas de épocas diferentes. ¿Se puede ver? O sea, ¿cómo sabes que las conchas vienen de más o menos la misma época para que tus promedios, ¿no es cierto? Porque tú trabajas promedio, haces muchas conchas para evaluar el promedio de una época, pero para eso las conchas que examinas deben haber vivido más o menos en la misma época. ¿Cómo sabemos eso? Sí, eso es muy importante, uno, porque hay que entender de que no se puede simplemente ir y coger todas las conchas que uno desea. Para empezar, esta conchita, esta especie de conchita debe tener ciertas características, ¿no? Es por eso que no todas son aptas para poder hacer estos estudios de esclerocronología, ¿no? Se usa solamente algunas, y estas algunas se las busca en estas terrazas marinas. Para poder saber la edad de estas terrazas marinas, visualmente nada más, obviamente siempre se puede escapar, porque pueden pertenecer a restos arqueológicos, como menciona usted, ¿no? Que puedan haber sido traídos por gente que haya vivido antes y que se alimentaba de esas conchas, etcétera, ¿no? Pero cuando uno va y hace un estudio en esta terraza marina, primero tiene que ver que
las conchas que están depositadas ahí estén, ¿cómo se dice? ¿No? Es como que uno va a una escena del crimen y ve que el cadáver no lo han movido para nada. No ha sido manipulado para nada y el forense puede saber, viéndolo nada más, puede saber que efectivamente ese cadáver está ahí así como lo tiraron o así como murió, ¿no? Que no ha sido manipulado. Lo primero es eso. Lo otro es que no basta simplemente con ver la conchita, ver que ya está un poco fósil o se está deteriorando y parece un fósil, sino saber la edad exacta de esta conchita. ¿Y cómo sabemos esto? Solamente hablábamos del isótopo 18, que se usa para este tipo de temperatura y ha sido muy útil para los estudios del clima, pero hay muchos isótopos que están depositados en todo nuestro planeta y uno de los más conocidos y más usados fue el carbono 14, que ha permitido poder saber la edad aproximada de tanto de organismos como de lugares, ¿no? Y así como este han habido muchos isótopos más que se usan para saber la edad exacta de, de esa especie. Y no solamente saber la edad exacta de la especie, sino también de la terraza en este caso, ¿no? Saber que esa terraza pertenece, por ejemplo, al anterior ciclo climático cálido que tuvimos, ¿no? A este, nosotros ahorita estamos en el Holoceno, el anterior era, se le conoce como último interglacial, ¿no? Que fue un periodo cálido y, claro, ha habido mucha controversia para saber, ¿realmente esta terraza pertenece aquí? ¿No? ¿Pertenece de ese tiempo? ¿No pertenece? Porque dentro de un ciclo cálido, incluso dentro de un ciclo cálido, van a haber ciclos fríos, no tan drásticos, pero también fríos, ¿no? Entonces es mucha información que uno tiene que ir descartando para poder estar lo más cerca posible a la información que queremos dar, ¿no? Por supuesto hay que descartar también los yacimientos arqueológicos que son muy conocidos porque se nota que hay una mezcla de especies o que hay un montón que han sido depositados ahí como un basurero, ¿no? Eso se le conocen como basureros arqueológicos. Y bueno, lo interesante está justamente ahí, ¿no? Ir descartando la edad de la conchita, la edad del lugar donde encontré la conchita, y ir nutriéndonos de información, pero de datos, como le digo, porque la ciencia necesita esos datos para poder dar la información la más cercana posible, no definitiva, pero sí la más cercana posible. Camila, no sé si tú tienes alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los presentes. Súper interesante todo lo que nos has comentado sobre cómo podemos observar el clima en las conchas o también sobre el carbono 14. Quizá para aclarar, ¿no?, al público no especializado, a qué hace referencia con el isótopo 18, que, bueno, quizás lo que yo recuerdo de la clase de química es que tiene que ver con el oxígeno. Solamente sirve para ver el pasado de lo que son las conchas o para qué más sirve. Y si nos podrías comentar en cortas palabras, ¿para qué ver el pasado de ciertos cuerpos, ¿no? ¿Para qué observarlo? ¿En qué nos aportaría? Bien, con respecto a lo del isótopo, sí, ciertamente se trata del oxígeno en sí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar el oxígeno en diferentes formas en todo nuestro planeta. Algunos son estables, como en este caso, otros son más fáciles de poder descomponerse. Entonces, el oxígeno, en este caso, en gran proporción, la vamos a encontrar en su forma de 18, ¿no? Y esto nos permite no solamente saber sobre el pasado, también sobre el presente, porque actualmente si nosotros sacamos sedimentos de cualquier lugar y queremos saber cómo fue el año pasado, cómo estuvo ahí la temperatura o cómo estuvo la productividad, por ejemplo, para la productividad se usa carbono 13, podemos obtener esa información. ¿Por qué podemos acceder a esta información en el pasado? Es porque este oxígeno 18 se retuvo o fue captado por la concha del molusco, por ejemplo, ¿no? O por los corales o por los otros de los que hablamos, porque en el ciclo de la vida de todo organismo va a haber
este proceso cíclico en que el oxígeno va ingresando y va saliendo y mucho de él se va reteniendo. En el caso de la estructura de la conchita, este oxígeno 18 ha sido retenido ahí, ¿no? Queda como una fotografía de lo que vivió, de cómo vivió, y es posible acceder a esta información, ¿no? Entonces, su utilidad va para todo, para el presente, para el pasado, confiemos que también en el futuro. Entonces, Y ¿se podría ver el cambio climático conociendo, o sea, podríamos predecir, no sé, todo lo que ha afectado al cambio climático conociendo esta información? sí, en realidad no solamente con él, sino también, como les mencionaba, el carbono 13. Hay muchas de estas moléculas que justamente son las que componen nuestro planeta, ¿no? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, el chon, ¿no? Cada una de estas, muchos de ellos sirven como señales, le llaman señales isotópicas, ¿no? Dan información esa información, digamos, a nivel de moléculas, ¿no? A nivel molecular. Lo que no podemos ver a simple vista o no podemos ver al microscopio, esa es la información que ellos nos ofrecen, ¿no? No quiero complicar mucho el término, pero justamente el planeta está formado de eso, por lo tanto los organismos están formados de eso, y lo que está grabado en eso es información que nosotros podemos obtener gracias a la tecnología actualmente, ¿no? Gracias al estudio de estas moléculas podemos saber esa información. Y como les digo, no solamente de la temperatura, también podemos saber sobre contaminación con metales pesados, que es muy usado actualmente para saber qué tan contaminado está, por ejemplo, un lago, también para saber qué tanta productividad hubo en ese lago, qué tanta productividad hubo en esa zona del mar, para ver qué tanta, por ejemplo, descomposición también puede haber habido en esos lugares, ¿no? Y vamos, por ejemplo, en un lugar que se descompone mucho, vamos a encontrar mucho azufre, por ejemplo, ¿no? Entonces, las moléculas van a hablarnos así, ¿no? Sí, Valentina, disculpa. Uh -huh. tenemos algunas preguntas de las personas que te están escuchando. Entonces, Okay, si gracias. pudieras explicar de manera sucinta, o sea, sin extenderte tanto tampoco. Sí. Porque hay varias preguntas. Tenemos el doctor José Macharé. Él pregunta, ¿se puede determinar si en el pasado hubo calentamientos tan rápidos como el que tenemos hoy? Muchas gracias, doctor Macharé, por su pregunta. Es mi sensei. Sí, entonces, es posible con ciertas señales. No es posible confirmarlo del todo, pero sí de una manera muy general. Por ejemplo, hay curiosidades que vi durante el estudio. ¿Recuerdan cuando mencionaba que algunas conchitas están en lugares muy cálidos, en lugares muy fríos y otras que están en ambos lugares? Pero resulta que pudo pasar que en un periodo similar a estas conchitas que actualmente viven en lugares muy cálidos, las encontramos en lugares fríos o al revés, ¿no? Que antes vivían en lugares muy fríos y en el pasado las encontramos en lugares muy cálidos, ¿no? Entonces, y encontramos poblaciones, así muchas de estas conchillas y decimos, bueno, tiene que haber pasado un cambio muy drástico, tiene que haber sido muy caliente o para que ocurra esto. O también podemos encontrar que estas especies que vivieron hace 128.000 años, en comparación de las actuales, siguen en el mismo lugar. Y entonces, a manera muy general, podríamos decir si las condiciones son muy parecidas, ¿no? Lo que se busca es encontrar esos picos bastante drásticos de temperatura, ¿no? Si hubieron cambios muy, cambios muy bruscos que pueden evidenciarse ahí, porque hay mucha controversia con respecto al cambio climático, si es solo producto de nuestra presencia o la Tierra siempre tuvo ese ciclo cambiante.
Dime una pregunta, tengo mucha curiosidad, Adelina, de aquello que ya están encontrando. Si ya encontraron cosa, algún punto que ya hayan encontrado o todavía es una etapa muy temprana de la investigación. Sí, se han encontrado muchas cosas curiosas, entre ellas dentro de lo que puedo investigar, que por ejemplo de manera general se piensa que el periodo anterior al de nosotros fue igual de cálido para todo el planeta. Pero con el estudio, por ejemplo, que pude hacer, se vio de que no, que al parecer fue más frío más bien, ¿no? También se ha podido reconstruir desde cuándo, porque hay una curiosidad muy grande científica, es desde cuándo aparece el ciclo del niño, ¿no? El fenómeno del niño y cómo es su periodicidad, ¿no? Antes ocurrió también con una frecuencia tan rápida como la de ahora, o no. Se ha podido encontrar señales de que ha habido situaciones como el niño hace millones de años, hace miles de años, perdón, no sé millones, hace miles de años se ha podido encontrar este tipo de información. Y encontramos así, ¿no? El detalle es que todavía tenemos información por partes y los proxies de otros organismos también por partes. Y es ahí donde necesitamos más gente, más personas que estén interesadas en estudiar esto, porque nuestro mar lamentablemente no ha sido estudiado a fondo todavía, no ha sido explotado en ese conocimiento y necesitamos ahondar más en esta información. Necesitaríamos no solamente gente que trabaje en esclerocronología, sino también que trabajen en dendrología, que trabajen con diatomeas, que trabajen Exacto. para tener información, ¿no? Que busca lo mismo, pero que utiliza medios distintos. Y si esos medios distintos encuentra lo mismo, es una, vamos a decir, una certeza mucho mayor porque estamos utilizando especies que no están relacionadas, pero que todas nos están mostrando exactamente lo mismo. Y acá tenemos un par de preguntas. Acá, no sé si tú la quieres leer, Camila, la pregunta de Milagros Martínez, o la leo yo. Sí, justo. Antes de esa hay otra pregunta. No quería cortarles, pero antes de Milagros... La misma que hizo el doctor Macharet. Sí, a ver, no, está sobre las actividades sísmicas afectan a las predicciones que hacen con el estudio de las conchas. Eso están preguntando por internet. Eso lo he visto. Las actividades sísmicas en el presente o en el pasado. Bueno, mencionaba de que antes de eso, de lo que hablaba Gisela, quería aprovechar para agradecer a mis colegas científicas mujeres que justamente están trabajando con estas diatomeas, con polen, con foraminíferos, que están generando en este momento información. Muchas de las fotos que he mostrado en la presentación le pertenecen a ellas. Quería aprovechar para poder agradecerles y también para mencionarles que hay personas y chicas sobre todo, que están trabajando en esto, ¿no? En el pasado, decíamos, cuando hay las formaciones de estas terrazas marinas, todas ellas han sido influenciadas no solamente por la subida y bajada del nivel del mar, sino por estos movimientos sísmicos que le llaman levantamiento. Naturalmente, existe unas tasas que le llaman de levantamiento natural, es decir, en cada lugar de la costa, esa parte de la costa se va levantando a razón de, digamos, 1 milímetro por 10 años o 1 centímetro por... Estoy dando datos que no son exactos, pero naturalmente se van a ir levantando, ¿no? Obviamente, cuando hay estos levantamientos, visualmente para alguien que va a una terraza y mira, dice, bueno, parece que esta terraza pertenece a este tiempo, pero no estoy seguro, porque pudo haber un movimiento muy fuerte que hiciera que parezca que es una terraza, ¿no? Hay muchos componentes geológicos que me van a decir que realmente es. Obviamente en el pasado todos estos movimientos interfirieron en que podamos tener terrazas visibles, como en el sur, ¿no? Que hay
terrazas bien escalonadas, bien pronunciadas, y se puede saber de qué tiempo fue cada una, o en el norte, que prácticamente hay que hacerlo por descarte, ¿no? Este fue el último periodo más cálido, hasta aquí subió el mar, entonces posiblemente por la altura, esta es la terraza que le corresponde, ¿no? Y obviamente se enriquece luego con estudios de la edad de la terraza, ver qué tanto, qué tan antigua realmente es o no. Actualmente, obviamente, esto también influenciaría, ¿no? Si nos proyectamos a un futuro muy, muy lejano, y vemos que aún están estudiando, digamos, terrazas, y vemos las formaciones que hay, probablemente este sistema sísmico también va a haber cambiado, ¿no? No, tiene una ciclicidad, tiene una periodicidad, pero también va a ir modulándose con respecto al tiempo, porque el planeta en general, en todos los aspectos, se está modulando para poder equilibrarse, ¿no? Adelina, acá hay una pregunta que dice, bueno, de Milagros Vidal. Soy estudiante de medicina veterinaria y el tema me resultó muy interesante. ¿Este tipo de estudio se puede realizar también con otro tipo de animales, además de los que mencionaste? Sí, básicamente tiene que tener esta característica de poder haberse preservado en el tiempo. Si lo que queremos es estudiarlo el pasado, ¿no? Si lo que queremos estudiar es el presente, bueno, digamos que si soy veterinario, puedo saber mediante la paleontología, puedo saber eh, cómo vivió ese animal también, que esa es otra rama muy parecida, pero que es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque los huesos de estos organismos también se estudian así. También se estudian las líneas de formación en estos huesitos, cómo está el tejido, cómo se formó el tejido, qué variaciones hubo incluso a nivel anatómico de manera muy general. Todo eso queda registrado. Los huesos también tienen carbonato de calcio, entonces se preservan. En este caso podría sugerirle a ella de que si su rama es esa que le interesa, podría enfocarse un poco más para allá, ¿no? Esto le llaman paleohistología, ¿no? Que es la histología del pasado de ciertos animales. Ah, estupendo. Qué interesante, en verdad. Bueno, no sé, Camila, ya estamos Sí, llegando ya a hora, estamos. ya nos hemos pasado de hora y creo que podríamos seguir conversando una hora más sobre esta temática. Aprovechando el Ciencia Amante, que tiene como objetivo el convocar, ¿no? A que estemos todos apasionados por la ciencia, quizás ya por el tiempo, en cortas palabras, no, ya para cerrar también, sabiendo que hemos tenido un año 2020 complicado, ya sea en diferentes aspectos, ¿cómo podrías invitar e incentivar a que estudiantes en ciencia o en general sigan en este camino? Quizás podrías comentarnos una pequeña experiencia de desánimo, pero al final pasó algo que te animó a continuar, ¿no? Para enamorarnos un poquito más. Bueno, sí, en realidad hasta llegar a este punto me sucedieron muchas, muchas cosas. Para empezar, nunca estuvo en mis planes ser científica. No sabía, yo cuando salí del colegio no sabía que existía la biología, que existía la ciencia como tal, y sobre todo que yo podía estudiarla. Fue por cosas del azares, prácticamente del destino, que terminé en la carrera de biología. Por eso a veces pienso de que la ciencia me escogió a mí, no yo a ella, y estoy muy agradecida por ello. Y sí me entristeció mucho en el camino ver de tanta diferencia entre género, ¿no? ¿Por qué la ciencia está tan generalizada para el sexo masculino y no para el femenino, cuando la posibilidad, el potencial, las ganas y todo es el mismo, o quizás, bueno, en algunos casos diferente? Eh, una anécdota que pudiera contar es lo que me ocurrió mientras justamente decidí estudiar biología. Me choqué con una profesora, una bióloga de la misma universidad en la que yo estudié, la Universidad Federico Villarreal, y ella en su primera clase preguntó, ¿quién aquí quiere estudiar biología? ¿No?
sinceramente no sé por qué levanté la mano, pero fue un instinto así, y cuando me di cuenta era la única que tenía la mano levantada, y ella me dijo, oh, bueno, bienvenida, un fenómeno más. Y en ese momento yo no lo asimilé, porque me decía, fenómeno, ¿no? Traté de tomarlo de la manera más positiva, obviamente, pero durante todo el trayecto de mi carrera, hasta haber podido llegar la oportunidad de trabajar incluso con la Asociación de Inórbita y brindar información a chicas sobre la ciencia, entendí de que ella en ese momento, por palabra fenómeno, se refería a no por una científica más, sino una científica mujer más, ¿no? Entonces lo decía porque yo era mujer y no porque había decidido la carrera científica. Y estando a este punto, yo siempre estaría dispuesta a animar a cualquiera. Es una carrera muy enriquecedora. Tiene, claro, hay que leer mucho, hay que saber mucho, pero todo el conocimiento que uno capta en esta carrera te sirve justamente para la vida, porque es el estudio de la vida, ¿no? No hay información que puedas estudiar aquí que no te sea útil tanto para ti como para el resto de personas. Entonces, actualmente existen muchas becas, existen muchas opciones que quizás en mi tiempo no hubieron, eh, y quisiera dejar esto de que la condición económica no te define a dónde debes llegar tú o hasta dónde pueden llegar tus sueños, ¿no? Mucho menos el hecho de ser mujer en una sociedad como la que estamos en este momento. Si uno siente esa chispa que en ese momento cuando dijo fenómeno yo lo sentí, y te animas a poder estudiar una carrera de ciencia, sea cual sea, porque la ciencia es muy amplia, pues ánimos, porque realmente existen muchas oportunidades hoy en día y, y lo que se necesita es personas que se atrevan, ¿no? Que se lancen de cabeza y digan, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer, pese a lo que pueda decir la sociedad o los estereotipos y todo lo demás, incluso los rangos económicos. Yo vengo de una situación de una economía bastante limitada. Eh, y estoy muy agradecida porque gracias a ciertas personas y a ciertas becas que hubieron del gobierno, por ejemplo, la de Concitet, que me permitió estudiar la maestría, he podido continuar mi carrera profesional. Entonces, los medios, las oportunidades, las formas hay. Lo más importante es que la persona que está detrás de esa pantalla sienta esa chispa y quiera hacer todo un incendio con eso, no solamente que se quede en una chispa, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Adelina, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Los esperamos el lunes dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la oportunidad. No, que estén muy bien. A ti, muchas gracias. Nos estamos viendo el lunes 22 con todos en el próximo Ciencia Amante. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos.